Los trabajadores mexicanos, especialmente los campesinos y obreros, la pasaron muy mal durante el Porfiriato, igual que pasaba en Europa y Estados Unidos, ya que eran los años de la Segunda Revolución Industrial, que abarcó los años de 1870 a 1914, la cual finalizó con el inicio de la Primera Guerra Mundial. En este periodo hubo muchos cambios en todo el mundo, y México no fue la excepción. En Europa tuvieron la Primera Guerra Mundial, y México tuvo la Revolución Mexicana. Así en el Porfiriato la élite vivía en palacetes y disfrutaba a menudo de banquetes. El grueso de la población mexicana apenas sobrevivía en la estrechez. Hoy recordaremos cómo era la vida en el Porfiriato y cómo hizo Porfirio Díaz para gobernar durante tanto tiempo, prácticamente sin oposición. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Los 50 reyes del Enequén. El Enequén es una planta del género agave que fue la base de una actividad industrial en la península de Yucatán, dadas sus resistentes fibras naturales, con las que se fabricaban industrialmente productos de cordelería y textiles. Aunque no ha desaparecido como actividad productiva, vivió su periodo industrial entre mediados del siglo XIX y la década de 1940, cuando la fibra natural empezó a ser sustituida por la sintética en la fabricación de cordeles. Yucatán fue el epicentro de las grandes haciendas de Enequén mexicanas, que operaban bajo un régimen esclavista durante el Porfiriato. En su serie de artículos México Bárbaro, el periodista estadounidense John Kenneth Turner escribió: existen 50 reyes del Enequén que viven en ricos palacios en Mérida, y muchos de ellos tienen casas en el extranjero. Viajan mucho, hablan varios idiomas y con sus familias constituyen una clase social muy cultivada. Todo Yucatán depende de estos reyes del Enequén, pues dominan la política del Estado y poseen miles de esclavos, 8,000 indios yaquis, importados de Sonora, 3,000 chinos y entre 100 y 125,000 indígenas mayas, que antes poseían las tierras que ahora dominan los amos. ¿Cómo era la vida de la familia campesina en el Porfiriato? La clase campesina fue probablemente la más explotada y desfavorecida durante el Porfiriato. Los campesinos vivían atados a las propiedades de los hacendados, en una relación de dependencia casi absoluta, a través del sistema de las tiendas de raya para el abastecimiento de los productos básicos, que los mantenían en un constante estado deudor con sus patronos. La parentela era numerosa, con familias de muchos hermanos, casi siempre desnutridos y con otros problemas de salud que llevaban la expectativa de vida promedio a poco más de 40 años. Los padres y los hermanos mayores gastaban buena parte del ingreso en alcohol, lo que perpetuaba la situación de indefensión y precariedad de las mujeres y los niños. Muchas familias vivían en comunidades agrarias que propiciaban el hacinamiento familiar, en barracas, en las que carecían de los más elementales servicios básicos y de privacidad. Para evitar la promiscuidad, lo que no siempre era posible, los grupos humanos se separaban por sexo y edad. Los padres y los hermanos en edad de trabajar generalmente estaban faeneando en los campos, mientras que las mujeres y los niños trataban de ocupar áreas específicas. ¿Cómo era la vida de la mujer en el Porfiriato? El rol de la mujer en el Porfiriato era cuidar a los hijos, atender el hogar y guardarle fidelidad al marido, casi siempre recluida en la casa, ya que la actividad pública generalmente era un asunto de hombres. Se esperaba que las mujeres mantuvieran un comportamiento decoroso, cumpliendo con una serie de normas y pautas que destinaban su vida a los límites del hogar. La joven que aspiraba a un buen matrimonio debía ser educada, modesta, recatada y amable, además de virtuosa, no solo siéndolo, sino pareciéndolo. Una parte importante de su educación era en costura, confección y otras actividades con las que podía contribuir a la economía del hogar, por ejemplo, reciclando la ropa y el calzado de los hijos mayores entre los menores. Se esperaba que cocinara aceptablemente y que la comida estuviera lista en las horas acostumbradas por el hombre para sentarse a la mesa. En 1900 la tasa de analfabetismo masculino en México era de 56% entre los hombres y de 71% entre las mujeres. Ese casi 30% de mujeres que sabían leer y escribir, generalmente pertenecientes a las clases media y alta,
tenían a su disposición publicaciones escritas por hombres en las que se remarcaba lo que se esperaba de ellas en la sociedad. La población del Porfiriato pasó de 9 a 15 millones en 30 años. El Porfiriato, llamado también con menor frecuencia porfirismo, fue el periodo de la historia mexicana transcurrido entre el 28 de noviembre de 1876 y el 25 de mayo del año 1911, en el que el gobierno de México estuvo bajo el control del político y militar de Porfirio Díaz. Díaz pacificó México disolviendo las rebeliones sin piedad y expandió la economía en alianza con los sectores poderosos de la época. Entre 1880 y 1910, la población mexicana creció de 9 a 15 millones de habitantes, después del retroceso o estancamiento poblacional verificado durante la Guerra de Independencia y décadas posteriores. Durante el Porfiriato, cientos de miles de personas se desplazaron desde el interior de México hacia las costas, el noroeste y la frontera con Estados Unidos, y la economía mexicana pasó de un sistema de agentes económicos fraccionados y de vocación local a un tejido empresarial de alcance nacional, relacionado con el mercado mundial. El continuo crecimiento económico se basó en las exportaciones de recursos naturales, con alta participación del capital extranjero, apoyado por una mano de obra barata. ¿Quiénes eran las familias más ricas y qué negocios tenían? Entre las familias más ricas del Porfiriato estuvieron la Braniff Ricard, la Alanda y Escandón, la Sáenz Calderón, la Cusi y la García Pimentel. El matrimonio estadounidense formado por Thomas Braniff y Lorenza Ricard llegó a México en 1865. Thomas Braniff vino para trabajar en el ferrocarril y realizó algunas inversiones, llegando a ser un acaudalado banquero. Guillermo Landa y Escandón estaba bien conectado con Porfirio Díaz y fue gobernador del Distrito Federal en el año 1900, y los matrimonios de sus 8 hijos le permitieron emparentar con otras connotadas familias relacionadas con el Porfiriato. Los hermanos Clemente, Patricio, Manuel, Dolores y María Sanz Calderón quedaron huérfanos a temprana edad, pero heredaron varias fincas pulqueras en el estado de Tlaxcala, así como pulquerías en el Distrito Federal y otras ciudades mexicanas, que los convirtieron en una de las familias más ricas de México. El italiano Dante Cusi llegó a México a comienzos del siglo XX y se afincó en Michoacán, donde compró tierras y haciendas y fundó el poblado de Nueva Italia, que después se convertiría en la ciudad del mismo nombre. En sus haciendas, Cusi producía algodón, melones, arroz, maíz y limones. Fue un pionero en la experimentación para aclimatar el limón al ambiente michoacano. Luis García Pimentel hizo fortuna con sus haciendas de Morelos, en las que agasajaba a la flor innata del Porfiriato. ¿Cómo era la vida de los trabajadores? Los trabajadores mexicanos llevaron una vida dura durante el Porfiriato, ya que las exportaciones mexicanas se basaban en la mano de obra barata. La principal fuente de ingresos de la República era la explotación de sus recursos naturales como el petróleo, los metales preciosos, el cobre y el zinc. Los trabajadores devengaban ingresos de subsistencia en jornadas de hasta 12 y 14 horas diarias, y con frecuencia tenían que desplazarse de un lugar a otro por la propia naturaleza de las empresas en las que laboraban. La construcción de carreteras, puertos y vías férreas para el sistema ferrocarrilero crearon gran cantidad de puestos de trabajo de baja remuneración. El capital extranjero dominaba casi en su totalidad la minería, la explotación petrolera, la explotación forestal, los ferrocarriles y la banca. En paralelo a la actividad industrial y de servicios, la agricultura fue uno de los pilares económicos del Porfiriato. La política agrícola durante los sucesivos gobiernos de Porfirio Díaz se concentró en facilitar la acumulación de tierras por parte de unos pocos empresarios y el desarrollo de enclaves de exportación con una masa trabajadora peor pagada que en los demás sectores de la economía. ¿Cómo funcionaban las tiendas de raya? Las tiendas de raya eran establecimientos de crédito para el abastecimiento de los productos básicos, situados en las haciendas o junto a las fábricas, en las que los obreros y campesinos estaban obligados a comprar. En México fueron bautizadas como tiendas de raya porque casi todos los obreros y campesinos eran analfabetos y carecían de firmas autógrafas, por lo que firmaban marcando un trazo. Los asalariados pagaban su deuda en la tienda de raya cuando cobraban sus jornales, que a menudo no alcanzaban para cubrir lo adeudado, perpetuando la relación de dependencia. Las tiendas de raya mexicanas vivieron su apogeo durante el Porfiriato, después de que Porfirio Díaz otorgó amplias concesiones a hacendados y empresarios mexicanos,
y extranjeros para explotar los recursos naturales en lugares generalmente carentes de infraestructura urbana y tiendas de abastecimiento. Las tiendas de raya surgieron en Estados Unidos, Inglaterra, Francia y otros países, en circunstancias similares a las mexicanas, generalmente como propiedad del mismo empleador. Su principal oferta estaba formada por comestibles, ropa y calzado barato, aguardiente y tabaco. La clase media en el Porfiriato. La expansión económica que se produjo durante el Porfiriato dio origen a la clase media mexicana. El mismo Porfirio Díaz hizo un preciso diagnóstico de la estratificación social del México de su tiempo cuando dijo: la clase media es el futuro de México, porque es la clase productiva, la que trabaja y dirige todas las empresas. Los ricos viven atados a sus frivolidades y lujos. No necesitan un salario ni un deber con horario. Los pobres viven con la urgencia de sobrevivir. No están preparados, no ascienden. El general también pontificó sobre la ambición afirmando: hay que saber el apoyo que alguien da al gobierno. Si es una ambición personal, se debe descubrir el móvil y encauzarlo, porque no es el camino de las ambiciones personales, los puestos públicos o la política. Deben servir. En las casas de los mexicanos de bajos recursos y de la emergente clase media, a menudo el general observaba desde un cromo colocado en un lugar prominente de la sala. De esa clase media que se formó durante el Porfiriato, surgieron varias familias que marcarían el acontecer político posterior a la Revolución Mexicana. ¿Por qué las élites adoptaron costumbres francesas? El Porfiriato fue casi contemporáneo con la Belle Époque, el periodo histórico europeo comprendido entre el fin de la Guerra Franco-Prusiana en 1871 y el comienzo de la Primera Guerra Mundial en el año de 1914. Estados Unidos y Japón ya eran potencias, pero se consideraba que en varios aspectos todavía no estaban a la altura de Alemania, Francia, el Reino Unido, Austria-Hungría y el Imperio Ruso. Durante la Bella Época y el Porfiriato, la cumbre del refinamiento mundial era Francia, que imponía sus costumbres y modas en el resto del mundo. La vestimenta mexicana durante el Porfiriato, así como los paseos dominicales por el Zócalo mexiqueño, fueron rasgos franceses traídos a México. Los paseantes hacían gala de sus nuevos trapos, exhibiendo modales refinados y regalando sonrisas, algunas impostadas. Otras aficiones francesas adoptadas por la élite mexicana fueron el teatro de variedades, el arte, la gastronomía y la hípica. La Primera Guerra Mundial y la Revolución Mexicana dieron al traste con la exhibición de estos refinamientos. ¿Cómo comía la élite mexicana en el Porfiriato? La élite mexicana se afrancesó en la comida durante el Porfiriato. México ya había adoptado algunos rasgos culturales franceses durante el imperio de Maximiliano y Porfirio Díaz se reveló como un admirador de la cultura franca. El Mundo Ilustrado, una revista para la clase alta mexicana, prescribía, al estilo francés, cuál debía ser la etiqueta durante los banquetes. Palabras del léxico gastronómico francés empezaron a dominar el lenguaje culinario mexicano, como bechamel, para hacer referencia a la salsa blanca y espesa, y andouillots, para las pequeñas albóndigas, mientras algunos sibaritas mexicanos se convirtieron en expertos en cómo acompañar las delicias con los vinos de Burdeos y Borgoña, aparte del champán para los brindis. Antes de salir para un banquete, los menos entendidos consultaban los glosarios de revistas y libros para no caer en el bochorno de atacar un filete con el cuchillo de pescado. En Ciudad de México y en las principales ciudades mexicanas, había franceses o personas muy versadas en la cultura francesa que fungían como árbitros y asesores del buen comer al estilo francés. ¿Qué se comía en una fonda? En las fondas el estilo era más relajado y sencillo que en los restaurantes de máxima categoría, con precios que solo podía pagar la clase alta. La élite mexicana consideraba que las fondas eran lugares para la clase baja, aunque muchos ricos con pocos prejuicios las frecuentaban. La comida en las fondas era predominantemente de estilo español y mexicano, con pocas concesiones al arte culinario francés. Según Luis González Obregón, la carta típica de una fonda incluía arroz a la valenciana, huevos estrellados, puchero, asado de pollo, chiles rellenos y mole de guajolote. A menudo las fondas se encontraban al lado de pulquerías, santificando el eterno matrimonio entre comida y alcohol. En su libro Cocina Mexicana, Salvador Novo señala que las fondas tenían la característica de reutilizar los alimentos, que pasan a otra sartén y con distintos colores y agregados se convierten en un nuevo guisado, haciéndoles perder su nombre de bautismo. Y añade, no es extraño que un trozo de vaca se te presente con el nombre de carne prensada,
y luego de roast beef, y luego de asado, y por último de olla podrida o albondiguillas. El pan dulce popular en el Porfiriato. La pastelería francesa del Porfiriato